Al principio de todo, no había nada, sin árboles, sin animales, sin personas, solo los grandes y poderosos, Dios, quien es el creador de todas las cosas. Y entonces, Dios comenzó a hacer algo maravilloso, con su poderosa voz. Él creó el cielo azul, allá arriba, Él creó el sol brillante, la luna plateada y las estrellas que centellean en el cielo como pequeños diamantes. Hola amiguitos, ¿estás listo para una increíble historia bíblica? Hoy nos embarcaremos en una aventura llena de lecciones y sorpresas, así que toma las palomitas de maíz, acurrúcate y ven conmigo, pero primero, no olvides suscribirte al canal y activa la campana, para que no te pierdas ninguna historia. Y hay más, pon tu emoji favorito en los comentarios. Queremos ver muchos emojis coloridos. Entonces Dios habló y la tierra apareció con altas montañas, valles profundos y grandes mares llenos de peces de colores. Dijo, que haya plantas, y apareció flores fragantes, árboles frutales, gramos verdes y ríos que cantaban mientras corrían entre las rocas. Cada parte de la creación era perfecta, pero aún faltaba algo, alguien muy especial. Fue entonces cuando Dios decidió crear el primer ser humano. Pero ¿sabes cómo lo hizo? Dios no usó una varita mágica o un pincel mágico. No, la Biblia dice que Dios tomó el polvo de la tierra, así es, el polvo en el suelo y formó un hombre con sus propias manos. Dibujó la nariz, los ojos, los brazos, los pies, los dedos, todo con cuidado y amor. Y cuando ese cuerpo estuvo listo, Dios hizo algo maravilloso. Respiró el aliento de vida directo a la nariz de ese hombre de arcilla, y allí, sopló. El hombre abrió los ojos, respiró hondo y, vivido. El nombre de este hombre era Adán. Él era el primer ser humano en la historia, hecho de una manera única y especial, a imagen y semejanza de Dios mismo. Esto significa que Adán podía pensar, sentir, amar y hablar con Dios, pero Dios no puso a Adán en cualquier lugar. No, Él preparó el lugar más hermoso jamás visto, el jardín del Edén. Imagina un jardín enorme, lleno de árboles frondosos, con frutas jugosas colgando de las ramas, manzanas, higos, uvas, mangos, plátanos, todo lo que puedas imaginar. Flores de todos los colores perfumaban el aire, y había pájaros que cantaban felizmente. Los leoncitos dormían plácidamente junto a las ovejitas, y los animales no se peleaban entre sí. Era un verdadero paraíso. Allí, en el Edén, Adán podía caminar descalzo sobre la suave hierba, beber del agua clara de los ríos resplandecientes, y, lo más asombroso, escuché la voz de Dios. Dios le habló como un amigo le habla a otro amigo. ¡Qué asombroso! ¿Verdad? Adán tenía un corazón puro y vivía en perfecta armonía con todo lo que le rodeaba. Era el guardián de aquel maravilloso jardín, pero su aventura apenas comenzaba. Adán vivía en un lugar maravilloso. ¿Recuerdas? El jardín del Edén era un verdadero paraíso. Tenía todo lo que necesitaban: frutas deliciosas, ríos cristalinos, animales de todas las especies, y lo más increíble de todo, Dios le habló, pero aún con tanta belleza y alegría alrededor. Algo aún no estaba completo. Dios miró a Adán y le dijo algo muy importante: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Adán era el único ser humano en todo el jardín. Veía a los pájaros volar en parejas, a los monos saltar en parejas, a los peces nadar juntos, e incluso los leones tenían compañeros. Pero Adán era solo. Entonces Dios, que siempre sabe lo que es mejor, tuvo una idea muy especial. Él iba a crear a alguien que fuera perfecto para estar con Adán, alguien con quien pudiera hablar, sonreír, compartir tareas y vivir en el amor. Pero mira cómo lo hizo Dios, de cierta manera mágico y lleno de cariño. Dios hizo que Adán cayera en una soy profundo, como cuando dormimos bien. Y mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas, sí,
una pequeña parte de su cuerpo, pero Adán ni siquiera sintió dolor, porque Dios lo cuidó todo con gran amor y perfección. Así que, con esa costilla, Dios formó a la primera mujer de la historia. Dios no la hizo del polvo, como hizo con Adán, la hizo de una parte del hombre mismo para demostrar que ambos estaban conectados, como una familia. Cuando Adán despertó y vio a esa hermosa mujer frente a él, se asombró, sus ojos brillaron de alegría y dijo con el corazón lleno de emoción: esto, después de todo, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Adán llamó a esta mujer Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Ahora él ya no estaba solo, se convirtieron una pareja especial unidos por Dios, y juntos recibieron una misión muy importante: cuidar de todo el jardín del Edén. Sembraron, cosecharon, pusieron nombre a los animales, caminaron sobre la hierba verde y escucharon la voz de Dios en el fresco de la tarde. Adán y Eva vivieron en paz, alegría y unidad en un lugar donde todo era perfecto. Se amaban, reían, conversaban y descubrían la belleza del jardín cada día. Era una vida llena de amor, propósito y la presencia de Dios. Pero hay más en esta hermosa historia. Adán y Eva vivían días increíbles en Jardín del Edén, el lugar más hermoso que Dios jamás creó. Se despertaron con el canto de los pájaros, caminaron de la mano entre árboles llenos de frutas coloridas y suculentas, y hablaron con Dios como si fuera su mejor amigo. ¡Qué maravilloso! Ellos podrían comer de todos los árboles del huerto: manzanas, plátanos, higos, uvas, mangos. Incluso había frutas que ni siquiera conocíamos. Todo era fresco, dulce y perfecto. Allí no había nada malo, y cada día estaba lleno de paz, alegría y amor. Pero en medio del jardín había dos árboles muy especiales. Uno de ellos se llamaba Árbol de la Vida, y el otro tenía un nombre muy diferente: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fue acerca de este segundo árbol que Dios le dio una advertencia muy seria. Un día, Dios llamó a Adán y le explicó con gran cariño y firmeza: podrás comer del fruto de todos los árboles del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de él, morirás sin remedio. Génesis 2:16-17. Dios no dijo esto para castigar, al contrario, lo hizo porque amaba a Adán y a Eva, y quería protegerlos. Ese árbol era una prueba de obediencia. Dios quería saber, ¿confiarían en él y le obedecerían, incluso cuando tenían curiosidad? Fue como si Dios dijera: te lo he dado todo, el jardín, las frutas, los animales, el amor. Ahora, demuéstrame cuánta confianza depositas en mí obedeciendo una simple orden. Adán y Eva conocían la instrucción de Dios. Podían caminar cerca del árbol, podían admirarlo desde lejos, pero no podían comer esa fruta. Era lo único que Dios había prohibido. Y por un tiempo, ellos, obedecido correctamente, vivían felices, cuidando el jardín, nombrando a los animalitos, recogiendo flores, jugando con ellos y hablando con Dios. Al final del día, estaban rodeados de tantas maravillas que ni siquiera pensaron en desobedecer. Pero, como verán en el siguiente capítulo, esta historia dio un giro triste e inesperado. Algo sucedería que lo cambiaría todo. Adán y Eva vivieron felices en el jardín del Edén, obedeciendo a Dios y cuidando todo con amor. Cada día estaba lleno de paz, alegría y comunión con el Creador. Sabían que podían comer de todos los árboles desde el jardín, menos uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta orden provenía de Dios mismo, y la habían comprendido perfectamente. Pero un día, algo muy extraño pasó. Mientras Eva caminaba por el jardín, admirando las flores y recogiendo fruta, se acercó al árbol prohibido, y allí, acurrucado entre las ramas, serpiente muy inteligente y astuta. Pero esta no era una serpiente común. Esta serpiente estaba siendo utilizada por el enemigo de Dios, el diablo,
quien quería destruir la felicidad de aquel hermoso lugar. La serpiente miró a Eva y, con voz suave y engañosa, preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Eva respondió sinceramente: podemos comer de todos ellos excepto del árbol que está en medio del jardín. Dios dijo que si comíamos de él o lo tocábamos, moriríamos. Pero entonces la serpiente mintió: no, morirán. Dios sabe que cuando coman de él, serán como él, conociendo el bien y el mal. Eva estaba pensativa, miró la fruta, era hermoso, parecía delicioso, y las palabras de la serpiente despertó tu curiosidad. Entonces, extendió la mano, tomó la fruta, y él comió. En ese momento, algo muy triste sucedió en su corazón. Eva sintió algo que nunca antes había sentido. Fue como si la alegría pura hubiera desaparecido, pero no se detuvo allí. Eva fue a Adán y también comió el fruto prohibido. Él conocía el mandato de Dios, pero aún así decidió desobedecer. Tan pronto como comieron, sus ojos se abrieron, pero no de la buena manera que la serpiente les había prometido. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, y por primera vez, se sintió avergonzado. Esto nunca había sucedido antes, así que tomaron hojas de higuera, cosieron la ropa y, escondido de los árboles. Fue un momento muy triste, porque ellos desobedeció el único mandamiento que Dios había dado, y con esa elección, algo terrible entró al mundo: el pecado, separación de Dios. Ahora los corazones del hombre y la mujer estaban marcados por la desobediencia, y el hermoso jardín ya no sería el mismo. Pero aún así, Dios no dejó de amarlos. Y eso es lo que veremos en el próximo capítulo: el hermoso jardín del Edén, lleno de árboles fructíferos, flores coloridas, ríos cristalinos y la dulce presencia de Dios. Ahora estaba en silencio. Adán y Eva habían desobedecido, habían comido el fruto prohibido, y debido a eso, algo muy grave sucedió. El pecado había entrado en el mundo. Ya no sentían esa alegría pura que tenían antes. Sus corazones estaban pesados y, por primera vez, sintieron miedo, tristeza y vergüenza. Entonces Dios, que es justo pero también amoroso, se acercó a ellos. Llamó a Adán con voz firme: Adán, ¿dónde estás? Adán, escondido entre los árboles, respondió con tristeza: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, así que me escondí. Dios sabía todo lo que había sucedido. Habló con Adán, con Eva e incluso con la serpiente. Y allí, incluso en ese momento difícil, Dios hizo una promesa llena de esperanza. Un día, Él nacería un Salvador, que vendría del vientre de una mujer, y Él derrotaría a la serpiente. Maldad para siempre. Génesis las 3:15. Pero por ahora, había una consecuencia. Dios, era necesario sacarlos del jardín del Edén, no por falta de amor, sino porque el pecado había separado al ser humano de la perfección que existía en ese lugar. Y antes de que Adán y Eva se fueran, Dios hizo algo muy hermoso: llevaban ropa hecha de hojas, que eran frágiles y no duraban. Así que Dios, con amor, les hice ropa de piel, para que estuvieran protegidos fuera del jardín. Esto demuestra que incluso cuando cometemos errores, Dios sigue cuidando de nosotros. Después, Dios colocó querubines ángeles con una espada llameante para proteger la entrada al Edén, para que nadie más pudiera entrar y comer del árbol de la vida. El tiempo del paraíso había terminado, pero la historia de la humanidad apenas comenzaba. Adán y Eva abandonaron el Edén con el corazón apesadumbrado, pero también con una misión: vivir, aprender, amar y esperar la promesa de Dios. Y fue allí, fuera del jardín, donde comenzaron una nueva vida. Tuvieron hijos e hijas. La Biblia dice que los dos primeros hijos se llamaron Caín y Abel, y con el tiempo, vinieron muchos otros. Así, la historia de la humanidad comenzó, incluso lejos del jardín. Dios nunca dejó de amar a Adán y a Eva, continuó siguiendo sus pasos, guiando sus vidas,
y preparando el plan perfecto para restablecer la comunión entre Dios y el pueblo, Jesús, el Salvador prometido, y es por eso que, hasta el día de hoy, incluso cuando cometemos errores, podemos confiar en que Dios tiene un plan de amor y perdón para todos nosotros.